Una vez más quiero saludar a la amada iglesia con la paz de nuestro Señor Jesucristo. El tema que yo quiero compartir con ustedes, que el Señor puso en mi corazón, ya viene ya de un tiempo que el Señor viene poniendo en mi corazón temas que tengan que ver con la preparación para la crisis final. Y hoy quiero compartir, acá no está el título, pero abajo viene la temática, ¿no? Son varios temas que tienen que ver con esto, preparación para la crisis final. Pero el título de esta mañana del sermón es El fin del tiempo de gracia o del tiempo de misericordia. ¿Cuándo será el fin del tiempo de gracia? ¿Cuándo se acabará? Nosotros siempre hablamos que estamos viviendo en las escenas finales de la historia de este mundo. Siempre hablamos que estamos viviendo momentos prestados por el Señor, que pronto Cristo dejará de interceder por los seres humanos. Pero la pregunta es, ¿podemos saber cuándo esto va a suceder? ¿Será que van a haber señales y eventos que nos van a dar a entender que el tiempo de gracia se acabó? ¿O será que solo nos vamos a dar cuentas, nos vamos a percatar, vamos a perceber que el tiempo de gracia, el tiempo de misericordia se acabó cuando ya la puerta de la gracia se haya cerrado? En esta mañana quiero compartir con ustedes entonces este tema. Vamos de nuevo, ¿no?, a lo que fue nuestra lectura bíblica de esta mañana, pero solo vamos a leer el versículo 11 de Apocalipsis 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Y nos dice así: El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. El contexto de este versículo aquí nos viene hablando del fin ya. Y este texto, básicamente el versículo 11 y el versículo 12, lo que nos está hablando aquí es que ya se acabó. Aquí Dios ya dejó de trabajar por los seres humanos. El Espíritu Santo ya dejó de trabajar en los corazones de los seres humanos, de convertir el pecador de sus pecados. Ya se acabó aquí. Cristo aquí en este momento podremos decir claramente, sin lugar a duda, que Cristo Jesús ya no va a abogar ni más por usted ni por mí. Aquí en este momento aquí, la misericordia de Dios se finalizó. Ahora la pregunta que yo les hago aquí es, ¿la humanidad se dará cuenta de que la misericordia de Dios se acabó? Cuando estas palabras sean pronunciadas aquí, ¿la humanidad va a saber que esto se terminó? No. Esto es lo más alarmante y hasta podremos decir preocupante. Cuando Cristo pronuncia estas palabras aquí, que el tiempo de gracia se acabó, que la misericordia se acabó, que la intercesión se finalizó, que la última oración por el pecador fue hecha, que la última vez que Cristo se presentó ante el Padre por los pecadores se acabó, lamentablemente, nosotros no vamos a saber. La humanidad no va a saber que esto se acabó. Porque el versículo 12 aquí nos viene diciendo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Cuándo es que las personas se van a dar cuenta de que para ellas ya se acabó? Cuando es demasiado tarde. El mismo Señor Jesucristo le utiliza el ejemplo del diluvio, que la gente comía, bebía, casábase y dábase en casamiento hasta que no entró en el arca. La puerta se cerró. En este momento la puerta se cierra, la misericordia se acaba, no hay salvación para nadie más y las personas no sabían
que el último llamado Noé ya había hecho. La última intercesión Noé ya había hecho. Pásanse los días y cuando empieza a caer el agua, cuando empieza la lluvia, cuando empiezan los truenos, los relámpagos, las nubes oscuras, es que las personas se dan cuenta de que se acabó. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos grupos van a haber cuando Cristo venga por segunda vez? 2 grupos. Pero yo quiero hablar específicamente ahora del grupo de los que se van a salvar. De los que se van a salvar van a haber 2 grupos también. Te vas a preguntar, ¿pero cómo es esto? ¿Cómo que van a haber 2 grupos de los que se van a salvar? Vayamos a 1 de Tesalonicenses. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y el 17. Aquí nosotros vamos a encontrar los 2 grupos de salvos que van a ver cuando Cristo venga por segunda vez. El apóstol Pablo es muy claro aquí en hablar de estos grupos. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17, nos dice así: Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Miren acá, hay 2 grupos. Uno de los grupos son los que pasaron al descanso, ¿verdad? ¿Cómo nosotros llamamos el segundo grupo? Los que quedaron con vida. ¿Cómo se llama este grupo? ¿Cómo? 144,000. Los 144,000 tendrán que pasar por 3 etapas. La primera etapa que los 144,000 tendrán que pasar es por el sellamiento de Dios. Los 144,000 serán sellados por Dios. Esa es la primera. Hay otra cosa que el 144,000, y eso para que después usted pueda buscar, por cuestión de tiempo no vamos a abrir, pero Apocalipsis 7. El segundo paso, la segunda característica que tendrá los 144,000, nosotros encontramos en Apocalipsis 14, no necesitan abrir, pero ellos tendrán el carácter de Dios y de Cristo. Eso es algo muy importante. Los 144,000, una de las características más importantes, la principal característica de los 144,000 es que en ellos estará el carácter de Cristo. Porque Dios no podrá poner su sello en alguien que no tiene su carácter. Entonces es una característica muy importante de los 144,000. La tercera característica de los 144,000 está en Apocalipsis 15. Los 144,000, ellos tendrán que vencer la bestia, su imagen, su marca, su nombre y su número. Los 144,000 tendrán que hacer frente a la bestia. Tendrán que hacer frente a la marca de la bestia. Los 144,000 tendrán que hacer frente a la imagen de la bestia y el número de la bestia. Pero si hoy yo no sé qué es la marca de la bestia, si hoy yo no sé qué es la imagen de la bestia, si hoy yo no sé quién es la bestia, tengo un grave problema aquí. Porque ¿cómo es que yo voy a pertenecer a un grupo que irá a vencer este enemigo, pero no sabe quién es su enemigo, no sabe las características de su enemigo? Es por esto que los 144,000 tendrán que conocer muy a profundo. No sé si existe esta palabra en español o yo la inventé, ¿no? Pero bueno,
tendrán que conocer mucho, porque yo tengo un problema, lo que yo no sé, yo invento. ¿No? Pero bueno, volviendo acá, los 144,000, ellos van a tener que vencer estos enemigos. La bestia, su imagen y su marca. Tendrá que vencer a los falsos, al falso profeta. Y hoy hay mucha confusión sobre quién es el falso profeta, quién es la bestia, quién es el anticristo. Para muchos, el anticristo era Adolf Hitler. Adolf Hitler murió y no fue ningún anticristo. Para después, otros dijeron, no, el anticristo es Saddam Hussein. Este murió y no fue ningún anticristo. Entonces debemos saber quién es el anticristo. Pregunto, ¿la Biblia nos da características claras de quién será el anticristo? ¿Sí o no? Sí. Pregunto, ¿el anticristo será hombre malo o bueno? Apariencia de piedad, apariencia de ser alguien bueno. Porque la Biblia nos dice que el anticristo engañará a muchos. Y los engaños del anticristo serán tan grandes que, si posible, engañarían hasta ¿quién? Los escogidos. Entonces, ¿cómo es que una persona que venga en el espíritu y en el carácter de Adolf Hitler va a engañar a los elegidos, a los escogidos? O como Saddam Hussein, o como otros dictadores que hay por el mundo afuera, ¿no? Entonces, estas de aquí son algunas características que tendrán los 144,000. Vayamos a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. No sé quién me prendió el calentón, pero ya está haciendo un calorón acá. ¿No? Apocalipsis capítulo 6, versículo 14 al 16. Apocalipsis capítulo 6, versículo 14 al versículo 16 nos dice así. Y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado, y toda montaña y toda isla fue movida de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los magistrados, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y decían a las montañas y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6 nos da una característica aquí de la segunda venida de Cristo. Esto nosotros ya hemos estudiado unos sábados atrás. Y una de las características que nosotros encontramos en cuanto a la segunda venida de Cristo es que será un evento espantoso. Claro, será espantoso para los impíos, para aquellos que no se prepararon. Y aquí nos viene hablando que las personas que no se prepararon, ellos van a preferir morir, ser aplastados, que tener que comparecer a la presencia de Cristo. Y aquí yo quiero abrir un paréntesis, hacer un paréntesis acá, para aquellos nuevos teólogos, los cristianos modernos, ¿no?, que imaginan la segunda venida de Cristo y lo pinta de una manera que será algo muy sutil, que Cristo va a venir de una manera aceptando al que sea como sea, no importa, y creen que cuando Cristo venga será un evento que Cristo va a abrazar a griegos y a troyanos. Olviden esto. Cuando Cristo venga, aquellos que no se prepararon, aquellos que no se alistaron para este evento, van a elegir la muerte antes que mirar a Cristo. Pero ahora el versículo 17, el capítulo 6, él finaliza con una pregunta. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17 aquí, el apóstolo Juan, él finaliza con una pregunta muy importante aquí.
Versículo 17 nos dice así. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Miren qué pregunta, porque ven diciendo, ¿el gran día de la ira de quién? De Dios, más específicamente del Cordero, de Cristo, ha llegado. Y ahora Juan, cuando él mira todo esto, el asombro que será la segunda venida de Cristo, aquí yo no quiero ser alarmista, ¿ok? Pero él dice, ¿quién podrá estar en pie cuando Cristo venga? ¿Quién son aquellos que van a poder estar firmes? Y él finaliza así con esta pregunta, o sea, es algo que le llama la atención y él finaliza así, ¿quién podrá estar en pie cuando el Señor venga por segunda vez? Cuando el gran día de la ira del Cordero, de la ira de Cristo venga, cuando este día venga, ¿quiénes podrán estar en pie? Pero para poder ver cuál es la respuesta y entender quiénes son los que podrán estar en pie, nosotros debemos leer el capítulo 7. Y el capítulo 7, aquí versículo 1, el apóstol Juan, él ya viene hablando quiénes son los que estarán en pie cuando Cristo venga por segunda vez. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1 nos dice así. Y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ok, vamos a ir contextualizando aquí. Antes de que empiece a suceder, los vientos son un símbolo de qué? De guerras, calamidades, destrucción, catástrofe. Eso es lo que simboliza los vientos. Y aquí nosotros encontramos que hay 4 ángeles en los 4 vientos. No es que hay solo 4 vientos en el mundo, sino que está hablando de los 4 puntos cardinal: norte, sur, leste y oeste. ¿Ok? En los 4 puntos. Y estos ángeles están deteniendo los vientos, estas calamidades que van a suceder. Entonces mire que acá el Señor, Él simplemente da un pequeño vislumbre en el capítulo 6 a Juan de lo que va a suceder. Pero en el capítulo 7, el Señor muestra lo que va a suceder antes de las calamidades. Entonces el capítulo 6 podríamos decir que termina con las calamidades. Pero el capítulo 7 retrocede un poquitito más para mostrar qué va a suceder antes de que estos ángeles, estos seres que están allí deteniendo, porque todavía aquí en este caso, todavía hay tiempo de misericordia, es decir, Cristo Jesús no sale del santuario celestial. Todavía hay intercesión, hay un abogado y hay tiempo de gracia. La pregunta ahora es, ¿cuándo es que va a finalizar el tiempo de gracia? ¿Cuándo es entonces que aquí la misericordia de Dios se va a finalizar y que los ángeles van a soltar los vientos? El versículo 2 hasta el versículo 4 de Apocalipsis 7, ahora que Él nos explica cuándo es que se va a soltar todo esto. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Gracias. Miren entonces acá, antes de que empiecen las calamidades, ¿qué es lo que tiene que suceder? El sellamiento del pueblo de Dios. Entonces, es decir, los ángeles acá estaban a punto de soltar los vientos. Y en este momento, un 5.º ángel aparece en la historia. Y este ángel frena a los ángeles. Todavía no. Esperen un poco más, porque todavía no se ha sellado el pueblo de nuestro Dios.
Y ahora Juan, hay un detalle interesante acá. Juan, él no mira los sellados, sino que Juan escucha ¿qué? El número de los sellados. ¿Y cuál es el número de ellos? 144,000. Es decir, entonces, Apocalipsis nos está mostrando que el tiempo de misericordia se va a terminar cuando el ángel haya terminado el sellamiento. Cuando este ángel haya terminado el sellamiento y este ángel suba al cielo, una vez que este ángel sube al cielo, ¿qué va a suceder entonces? Los 4 ángeles van a soltar los 4 vientos. Entonces nos quiere decir que se acabó ¿qué entonces? El tiempo de gracia. Esto es acaso, Apocalipsis es un libro simbólico. Esto es un ángel, no sabemos qué ángel es. La Biblia no nos dice quién es, pero está hablando que este ángel le fue confiada esta misión de sellar al pueblo de Dios. Pero es Gabriel, no sabemos quién es. ¿Okay? Simplemente lo que nos está diciendo es que este ángel, Dios le confió esta misión y él tiene que ir a sellar al pueblo de Dios. Una vez que este ángel termine de sellar el pueblo de Dios y que él salga, automáticamente empiezan las calamidades. Es decir, que en este tiempo, el tiempo de misericordia, ya se acabó. ¿Y cómo se sabrá cuáles son los sellados? Ahorita vamos, no se me adelanten, por favor. Muy bien. Ok, ya. Pero hay un problema para muchos en cuanto a los 144,000. Para muchos es un número literal. Son 144,000 personas literal. Hay otro grupo que dice, no, es un número simbólico, hasta porque Juan no miró el número, la cantidad de personas, sino que Juan escuchó. Entonces, es decir, no podemos afirmar que es un número literal. Bien, pero hay otros grupos que van más allá todavía. Hay un grupo que defiende a capa y espada, que son hombres literal del género masculino. Hermanas, para ustedes, 144,000 no les tocará a ustedes, según este grupo. Hay otro grupo que va más allá todavía, es que son hombres literal, pero que son vírgenes, es decir, no son casados. Entonces acá solo a los niños, ¿no? Porque todos los hombres casados no van a pertenecer, porque la Biblia habla que son vírgenes. Y muchos lo toman literalmente. Pero esto es fácil de contestar. No vamos a abrir en Apocalipsis 17. ¿Qué nosotros encontramos en Apocalipsis 17? Una mujer, ¿verdad? Pero ¿cómo es la fama de esta mujer? ¿Es buena o mala? ¿Cómo la Biblia la llama? Una prostituta, ¿verdad? Entonces, esta mujer, ella ha fornicado ¿con quién? Con todos los reyes, ¿verdad? Con todos los líderes de las naciones. Ahora pregunto, en la profecía, mujer es un símbolo de qué? Iglesia. Efesios capítulo 5 mismo allá nos habla, ¿no? Que la novia de Cristo, ¿quién es? La iglesia. Entonces es decir que esta mujer aquí no es una mujer literal, sino que es un símbolo, es una iglesia que se ha fornicado. Pero aparte de esto, esta iglesia que ella tiene, ¿qué es lo que ella tiene? ¿Qué una mamá tiene? Hijos. Es decir, que esta mujer, esta iglesia tiene hijas que también se han fornicado. Entonces, es decir, que aparte de que esta iglesia tiene influencia sobre los reyes de las naciones, tiene influencia sobre las demás iglesias. ¿Ok? Hay otro grupo, en cuanto a los 144,000, defiende que son jovencitos.
que no son adultos. Van a ser muchachos que van a pertenecer a los 144,000. Pero vamos a permitir que la voz autorizada hable por nosotros. No vamos a ponernos acá a especular y dejarnos guiar por palabras de hombres. Vamos a ver lo que la sierva del Señor en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, lo que ella nos habla en cuanto a los 144,000. Y nos dice así. Cuando los hombres toman esta teoría o aquella otra, cuando están curiosos por saber algo que no es necesario que sepan, Dios no los está guiando. No es su plan que los suyos presenten algo que tengan que suponer que no están enseñando en la palabra. Bien, entonces aquí la sierva del Señor es clara en decir que este tema de los 144,000 lo que debemos evitar, ¿qué es? Las especulaciones. ¿Será que es esto? ¿Será que es el otro? Es que cuando empiezan las especulaciones es una señal de que Dios no los está guiando. Pero ella continúa. No es su voluntad que entren en controversias por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como ¿quiénes han de componer los 144,000? Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Eso es lo más importante aquí. La sierva del Señor termina de la mejor manera posible. Es más, ella dice que en este tema el silencio es oro. Ella viene diciendo que en el momento cierto, los que van a pertenecer a los 144,000 van a saber. No nos interesa ponernos a discutir si es un número literal o si es un número simbólico. No nos interesa. Pero una cosa sí yo puedo afirmar. Los que dicen que son hombres literal, yo los puedo afirmar que eso no es cierto. No puse acá, pero hay otra cita en que la sierva del Señor viene diciendo, hombres y mujeres, esforcémonos para pertenecer a los 144,000. Lo único que debemos preocuparnos es con las características de los 144,000. Eso es lo único que nos toca preocuparnos. Y la Biblia viene diciendo, nos da características de los 144,000. Si tú tienes estas características, si yo tengo estas características, cuando llegue el momento exacto, el Señor me va a revelar o el Señor te va a revelar si tú vas a pertenecer o no. A nosotros no nos toca discutir, no es literal, no, es simbólico y que esto, los que predican que es literal están mal, los que predican que es simbólico. No toca. Preocúpate por tener las características. Porque ¿cuál es la primera, una de las características que tienen que tener los 144,000? El carácter ¿de quién? De Cristo. Eso es lo que tú y yo debemos preocuparnos. En tener el carácter de Cristo en nuestra vida. Y si tú y yo tenemos el carácter de Cristo en nuestra vida, lo primero que vamos a dejar de hacer, ¿sabes qué es? Discutir y pelear por cosas que no es punto de salvación. Lo primero que vamos a dejar de hacer es criticar a los que piensan diferentes que a nosotros. A juzgar a los que no viven como nosotros vivimos. Lo primero que vamos a dejar de hacer. Porque jamás el sello de Dios será puesto sobre aquel que tiene el espíritu de crítica, el espíritu de juzgar, el espíritu de condenar, el espíritu de hablar de los demás. El sello de Dios no será puesto sobre estas personas. Si yo tengo el espíritu del chisme, de la crítica, del orgullo, de la soberbia, tenlo por seguro, yo no tendré el sello de Dios y nunca perteneceré a los 144,000. Entonces, preocupémonos, esforcémonos, luchemos para tener el carácter. Eso es lo único que el Señor nos pide. Y ya lo demás, a su debido tiempo, el Señor nos dará luz.
Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Aquí nos habla un poco más sobre este grupo selecto, ¿no? De los 144,000. Este grupo de élite del pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 hasta el versículo 5 nos dice así. Y miré, y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no ha fallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Bueno, creo que este texto aquí está contestando un poco lo que fue la pregunta de la hermana Sofía. Sobre quiénes son los que van a recibir el sello del Dios vivo. Y aquí, Juan ahora, hablando una vez más de los 144,000, él nos da muchas características de los 144,000. ¿Qué es lo que ellos tienen en su frente? ¿Y qué está escrito allí? El nombre del Padre y del Hijo. Nombre en la Biblia es un símbolo de ¿qué? Carácter, muy bien. Una vez más, vuelvo a enfatizar, los 144,000, cuando dice la frente, nos está hablando del lóbulo frontal, que es donde el Señor se comunica con nosotros. Es donde está el uso de la razón. Es por esta razón que el Señor quiere poner su sello ¿dónde? No es en la mano, no es en el brazo, sino es en la frente, es en el lóbulo frontal donde Él se comunica con nosotros. Y cuando el Señor, por eso que Él quiere poner, cuando es que Él pone su ley en nuestro corazón, su sello en nosotros, corazón siempre se está refiriendo a esto acá. Esto acá es un músculo, no siente nada. La función del corazón es enviar la sangre para todo el cuerpo. Pero lo que siente, lo que piensa, es acá. Y es por eso que dice que los 144,000, antes de que se ponga el sello de Dios en ellos, ellos van a tener el carácter de Cristo en su vida. Hay muchas personas que piensan, no, cuando sea derramado el Espíritu Santo, entonces mi vida será transformada, mi carácter será transformado, dejaré de pecar. Sigas pensando así. Sigamos pensando así. Creo en Dios que no hay nadie que piense así acá. Pero los que piensen así, siga pensando y nunca vas a recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo será derramado sobre ¿quién? Aquellos que se prepararon, que se santificaron. El Espíritu Santo no es para venir a tu vida, entonces ahora vas a dejar la borrachera, la pornografía, la masturbación, el chisme, el orgullo, la soberbia. El Espíritu Santo no viene cuando sea derramado, no es para esto. El Espíritu Santo, ¿cuál es el propósito, la función del Espíritu Santo ahora? Convencernos de 3 cosas. ¿Y cuáles son estas? Pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo ahora, Él está trabajando, señalando el pecado en tu vida para que tú confieses tu pecado. Y una vez que tú confiesas tu pecado, ¿qué sucederá entonces? El Espíritu Santo descenderá con poder. ¿Quieres entender esto? Miremos la vida de los apóstoles. La vida de los apóstoles cuando ellos estaban en el aposento alto. ¿Qué fue lo que ellos hicieron allá los días que ellos estuvieron en el aposento alto? Confesaron sus pecados unos a los otros. Y cuando ellos estaban unidos en un solo propósito, y que ellos entendieron cuál fue la misión de Cristo, y que ellos estaban dispuestos a cumplir con esta misión, ¿qué sucede? El Espíritu Santo desciende con poder.
sobre ellos. Entonces es lo mismo acá. Con los 144,000, el sello de Dios. Por ejemplo, otra cosa, ¿no? Ahora hablando del sello de Dios. En la Biblia nos dice que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Hay otros textos que dicen que el sello de Dios, ¿qué es? El sábado. Y ahora, ¿qué es el sello de Dios? Debemos entender algo. En hebreo, la palabra sello tiene dos significados. Voy a utilizar esto acá como ejemplo. Digamos que esto acá es un sello. ¿Okay? En hebreo, esto es llamado de sello, pero la marca que le deja en el papel también se llama sello. Entonces, el Espíritu Santo es la pieza y el sábado es la marca. ¿Les quedó claro? Entonces, el Espíritu Santo, Él va a sellar el sábado en nuestra vida. Porque Ezequiel, no vamos a abrir, Ezequiel capítulo 20, versículo 12, nos dice que el Señor dejó el sábado ¿para qué? Para una señal entre Él y ¿quién? Y su pueblo. Entonces, es decir, el sábado es la señal del pueblo verdadero de Dios. Y entonces, pero ¿quién es que va a mostrar y que va a grabar el sábado en mí? El Espíritu Santo. Esa es la función de Él. Entonces, no es que la Biblia se está contradiciendo, no, que es solamente el Espíritu Santo, no, es una parte. Porque yo no puedo guardar el sábado sin el Espíritu Santo. Y yo no puedo tener el Espíritu Santo quebrantando abiertamente la ley de Dios. Son dos cosas que tienen que ir unidas, juntas. Porque el apóstol Pablo me dice que guardar la ley sin el Espíritu Santo, eso se convierte en obras vanas, muertas. Entonces yo puedo tratar de guardar la ley de Dios, pero si no tengo el Espíritu Santo, de nada me sirve. Y de nada también me sirve decir, no, yo tengo el Espíritu Santo, pero estoy quebrantando la ley de Dios diariamente, constantemente. Entonces las dos cosas tienen que estar conectadas, tienen que estar unidas. Otra característica de los 144,000, en sus labios no se halló ¿qué? Mentiras o engaños. ¿Qué quiere decir eso? ¿Será que ellos no hacen unas bromitas de mentiritas? ¿Será que es esto? Nunca se halló engaño, es que ellos nunca predicaron la mentira. Nunca predicaron un mensaje que va en contra de la palabra de Dios, en contra de la santa ley de Dios. Es un grupo que aceptó la verdad presente, entendió la verdad presente y que predica a los demás la verdad presente. Es por eso que dice que en sus labios, en su boca, no se halló engaño, no se halló mentira. Es decir, que es un pueblo que predica la verdad. Otra característica de los 144,000, que no se contaminaron ¿con quién? Con mujeres. ¿Será que son mujeres literal? Iglesias. Es decir, que es un grupo que no sirve ni a la madre ni a las hijas, sino que es un remanente del pueblo de Dios que no se contaminaron con otras denominaciones religiosas falsas. Esto, Perdón, la Biblia dice que los 144,000 serán levantados de la tierra. Y entonces aquí dice que los 144,000 andan siempre con Dios. ahí voy. Se me están adelantando ustedes. Cuando dice que andan con Dios, ¿no? Que era el siguiente paso que yo iba a dar, que ellos andan con Dios. Por ejemplo, son levantados de la tierra, no es que de las sepulturas, no, que ellos están acá y Dios los levantó para la última obra, para la obra final, que es predicar la verdad para todo el mundo. Apocalipsis 18, el fuerte pregón, o el último mensaje que tienen que dar. Y que siempre andan con Dios, que son submisos a la voluntad del Padre. Que ellos, así como Cristo, Él mismo dijo que todo lo que Él hacía, ¿quién hacía por Él? El Padre, porque Él siempre estaba ¿con quién? Con el Padre. Él mismo, el Padre y yo somos ¿qué? Uno somos. Los 144,000 serán 144,000 Cristos caminando en la tierra.
serán Cristos acá. Por eso que la Biblia mismo nos dice, ¿no?, que Apocalipsis 18, que ellos van a iluminar el mundo ¿con qué? Con la gloria de Dios. Y vendrán siervos fieles, con el semblante iluminado ¿de qué? De santa consagración. Es un pueblo que se consagró a Dios. Son los 144,000. Por eso que ellos andan con Dios. Pero también hay aplicación futura. Nosotros encontramos en primeros escritos, en que son los únicos que podrán acompañar al Cordero donde quiera que el Cordero vaya. Y son los únicos que van a poder entrar en el santo templo de Dios. Acuérdense que la sierva del Señor mismo tiene la visión que ellos están entrando y Cristo alza su voz y dice, no, acá solo pueden entrar los 144,000. ¿Ok? Pero aparte de esto, los 144,000 tienen un cántico. ¿Y qué significa este cántico aquí? De victoria, porque ellos vencieron ¿quién? A la bestia, su imagen, su marca y su número. Entonces es el cántico de victoria, su experiencia que ellos tuvieron acá en la tierra. Por eso que dice que ellos tienen un cántico y que nadie puede cantar sino ellos. ¿Por qué? Porque es algo que fue de su experiencia, como el cántico de Moisés. Que Moisés cantó porque fue el triunfo de Moisés. Y los 144,000 ellos tendrán un cántico de triunfo. Cuando ellos estén en el cielo, la sierva del Señor mismo dice que cuando todos estén alrededor del trono, en un cuadrado perfecto allá van a estar, y que de repente se empieza a escuchar un cántico, y los ángeles tratarán de acompañar este cántico, pero no van a poder. ¿Por qué? Ella misma dice, porque es el cántico de los 144,000, es el cántico de su victoria, de su experiencia que tuvieron acá en la tierra. Estas son las características que nosotros encontramos de los 144,000. Hermana Sofía, ¿quedó contestada su pregunta? Sí. Muy bien, gloria a Dios por esto. Vamos a ir avanzando entonces, que el tiempo ya se nos gana. Ok, quiero compartir con ustedes ahora Salmos. Vayamos a Salmos. Y aquí el salmista David, él nos va a hablar de aquellos que van a estar en pie ante el Señor. Y aquí el salmista David nos da algunas características. Salmos capítulo 15. Salmos capítulo 15, versículo 1. Salmos capítulo 15, versículo 1 nos dice así. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? Bien, aquí el salmista David está haciendo la pregunta, Jehová, ¿quién habitará dónde? En el santuario y en tu santo monte. Entonces aquí esa es la pregunta que David está haciendo, ¿quién es el que va a habitar en el santo monte de Dios? Y ahora viene la respuesta, versículo 2 al versículo 5 nos da la respuesta de quiénes son aquellos que van a poder habitar y estar en la presencia de Dios. Y nos dice así. El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su prójimo. Aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil. Más honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo no cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente tomó cohecho. El que hace estas cosas jamás será removido. Miren acá, aquí están las características de aquellos que van a tener el sello de Dios. ¿Quieres tener el sello de Dios? Hay que tener estas características. Debemos esforzarnos, pedir fuerzas, poder del cielo, del Espíritu Santo, para poder tener estas características. Eso tiene que ver únicamente con carácter, mis hermanos. Lo más importante es el carácter.
Eso es lo que importa al Señor, que tú y yo tengamos el carácter del cielo. ¿Cuáles son los medios que me conducen a tener un carácter semejante al de Cristo? 1, la Biblia. Ella me conduce a tener un carácter semejante al de Cristo. 2, la pluma inspirada, el don profético, el espíritu de profecía. Y 3, la santa ley de Dios. La santa ley de Dios señala el pecado y me lleva ¿a quién? A Cristo. Y ahora Cristo Jesús me irá a purificar. Quiero compartir con ustedes una cita que se encuentra en el libro Eventos de los Últimos Días. Y nos dice así. Si alguna vez hubo un tiempo cuando una actitud de seria reflexión conviene a todo aquel que teme a Dios, es ahora, cuando es esencial la piedad personal. Debería plantearse la pregunta. Ok. Estamos viviendo en momentos importantes, solemnes. Y hay evidencia que deberíamos plantear la pregunta. ¿Qué pregunta es esta? Mira lo que sigue la cita. ¿Quién soy yo y cuál es mi trabajo y misión en este tiempo? ¿De qué lado estoy trabajando, del de Cristo o del enemigo? Que cada alma se humille ante Dios, porque seguramente ahora estamos viviendo en el gran día de expiación. Ahora mismo los casos de muchos están siendo examinados ante Dios, porque deben dormir en sus tumbas por un corto tiempo. Para ese día, vuestra profesión de fe no es vuestra garantía, sino el estado de vuestros afectos. Hay muchas preguntas que debemos hacer, pero lo que más me llama la atención es la parte final de esta cita. Profesión de fe no salvará a nadie. Profesión de fe no salvará a nadie. Es por eso que la misma Señora en el mismo libro Eventos de los Últimos Días nos dice que ser miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no es sinónimo garantía de salvación. Y cuando yo digo Iglesia Adventista, no estoy acá señalando a la conferencia quitando el sostén propio. Estoy poniéndonos a todos nosotros. Ninguno en 20 de los que se encuentran sus nombres escritos en el libro de la iglesia están listos ¿para qué? Para terminar su historia en este mundo. Y cuando venga la crisis se hallarán más sin esperanza de lo que nunca habían aceptado a Cristo. Miren qué serio es esto. Entonces, es decir, mis hermanos, decir que soy adventista, decir que guardo el sábado, que guardo la ley, que leo la Biblia, que leo el Espíritu de Profecía, que doy mis diezmos, que, mis queridos hermanos, eso no es sinónimo de salvación. De nada me sirve hacer todas estas cosas y mi carácter sigue siendo lo mismo. Sigo siendo una persona orgullosa, sigo siendo una persona rencorosa, sigo siendo una persona sentimental, sigo siendo una persona egoísta, una persona déspota. De nada me sirve. Puedo leer la Biblia, toda la Biblia, 10, 50 veces. Pero si este libro, si esta literatura no transforma mi vida con el poder del Espíritu Santo, de nada me sirve. Si yo leo el Espíritu de Profecía, ya lo he leído todos los libros en español, y no ha transformado mi vida, de nada me sirve. Si yo vengo todos los sábados a la iglesia y estoy acá todos los sábados temprano, pero mi vida sigue lo mismo, de nada me sirve. Porque esas cosas vacías son promesas baratas. Profesión de fe no salvará a nadie. Lo que te salvará es tener una estrecha relación con Cristo y una transformación en nuestro carácter. Eso es lo que me salvará. Eso es venir acá con traje, mi Biblia debajo de mi brazo, mi Biblia acá en mi brazo,
predicar bonito y hacer un sermón allá de 1 hora, hora y media, conocer bien las escrituras y aquí hacer la gente llorar con sermones. Esto no es sinónimo de espiritualidad. Por ejemplo, Balaán, ¿era profeta, sí o no? ¿Era espiritual? ¿Era espiritual? ¿Vendió al pueblo de Dios, sí o no? Entonces no era espiritual. Era profeta, pero no espiritual. Pedro, en los primeros años que estuvo con Cristo, era un hombre espiritual. No era espiritual. Caminó con Cristo, pero no era un hombre espiritual. Era un hombre violento. Y tenía el espíritu de crítica. Señor, si todos estos acá te abandonaren, yo estaré contigo. ¿Quién fue el primero allá? Judas. Escuchó de los labios del mayor predicador que este mundo ya haya visto. El mayor maestro que este mundo ha tenido. Y Judas allá era el primerito. ¿Y qué pasó? Miren, mis queridos hermanos, venir a la iglesia no es sinónimo de espiritualidad. Espiritualidad, ¿sabe qué es la espiritualidad? ¿Quieres saber qué es la espiritualidad? Es lo que yo hago cuando nadie me está viendo. Es lo que yo hago cuando estoy sola en mi cuarto. Es el historial de mi teléfono. Es el historial de mi computadora. Ahí se va a ver mi espiritualidad. Esto es espiritualidad. Ahí se va a ver si es una persona espiritual o no espiritual. Los pensamientos que hay aquí en esta caja de Pandora. Eso es lo que va a mostrar si soy una persona espiritual o no. ¿Qué es lo que me motiva a hacer las cosas? ¿Es para aparentar, tener apariencia de piedad a los hermanos? ¿O porque yo amo a Cristo? ¿Es para que los demás me alaben? Uy, mire cómo es este hermano, mira, el departamento no funcionaba. Este hermano llegó y mira cómo el departamento está trabajando bien. Mira, la iglesia ya siempre hay problemas. Llegó el pastor y mira cómo la iglesia está bien. ¿Será que es por esto que hacemos las cosas? Debemos tener en mente algo, mis queridos hermanos. Debemos estar, la sierva del Señor en Obreros Evangélicos, es que si tú juntas tu mejor oración, tu mejor sermón, lo mejor que tú hagas y lo presentas a Dios, ¿sabe qué van a decir los ángeles? Traición. Es decir, de nosotros mismos, por nosotros mismos, nada bueno sale. Bien, vemos acá entonces, ahora veamos. En cuanto a la bestia, vayamos a Apocalipsis 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al versículo 11. Y ahora aquí entonces nosotros vamos a ver que la marca de la bestia, la consecuencia que van a tener aquellos que no tengan el sello del Dios vivo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al versículo 11 nos dice así. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Bien. ¿El sello de Dios dónde es puesto? En la frente, ¿verdad? La marca de la bestia, ¿de dónde se pone? En la frente, pero también en la mano derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber muchos que van a recibir la marca de la bestia por plena convicción. Van a estar seguros de que eso es la verdad y que eso es lo que hay que hacer. Pero van a haber muchos, y aquí es algo alarmante, porque dice, van a haber muchos que van a recibir en su mano. ¿Qué simboliza esto? Conveniencia. Porque la mano es un símbolo de ¿qué? Trabajo.
Porque dice, los que no tengan la marca de la bestia van a ser prohibidos de hacer ¿qué? Trabajar, comprar y vender, o sea, hacer negocios. Entonces estos van a tener la marca de la bestia. Es decir, no porque ellos creen que es la verdad, porque saben que no es. Pero es que, ¿de qué voy a dar de comer a mis hijos? ¿De qué nos vamos a alimentar? ¿Tengo que hacer negocios? El Señor mismo dijo que hacer negocios hasta que Él venga. Mis hijos no pueden morir de hambre. Mi esposa no puede morir de hambre. De algo tenemos que vivir. El Señor sabe mi corazón. Yo acá sé que el día de Él es el sábado, pero yo voy a recibir esto acá. Pero en mi corazón, yo voy a adorar al Señor. Eso es lo más triste, ¿sabes por qué, hermanos? Y preocupante. Porque aquí me da a entender que van a haber muchos adventistas del séptimo día que van a aceptar la marca de la bestia por temor, por conveniencia. No es que ellos fueron convencidos, que ellos aceptaron esto como verdad, sino que aceptaron por conveniencia. Entonces van a haber muchos adventistas, guardadores del sábado, porque si en Ezequiel 20:12 nos dice que el sábado fue dejado como sello, que el sello de Dios entonces es el Espíritu Santo, pero también el sábado, entonces es decir que la marca de la bestia tiene que ver con ¿qué? Con un día. ¿Y qué día vendría siendo esto? El primer día de la semana, el domingo. Entonces lamentablemente van a haber muchos, Apocalipsis me está diciendo que van a haber muchos que van a aceptar el domingo, no porque creen que es el día de descanso, sino por conveniencia. Ojalá que esto no se aplique a nosotros, que esta profecía no se cumpla en nuestras vidas, pero que se va a cumplir, se va a cumplir. Pero quiero compartir un par de citas del Espíritu de Profecía ahora hablando de cuándo es que se va a terminar el tiempo de gracia. La primera cita, todas esas están en eventos de los últimos días. La primera cita nos dice así. El Señor me ha mostrado definitivamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia, y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. ¿Cuál es la prueba que va a decidir el destino eterno del pueblo de Dios entonces? Entonces ven que ¿qué es la imagen de la bestia? ¿Qué es la imagen de la bestia, hermanos? ¿Es la unión de quién? Del Estado y el protestantismo apóstata. Acuérdense que hablé que hay la madre y hay las hijas. No es la madre que va a pedir, sino son ¿quién? Las hijas. El protestantismo apóstata. Acá en esta nación, en este país, va a pedir al Congreso que se aparte un día para la adoración. La siguiente cita. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Más claro, ni el gallo canta a las 3 de la mañana, ¿verdad? El protestantismo apóstata va a unirse con el Estado para pedir ¿qué? Un día para la familia. El sábado verde. Un día para que la familia pueda disfrutar y gozar, ¿no? Hay un día para la naturaleza. Qué bonito suena, ¿verdad? Que todos descansen. ¿Y por qué no guarda el sábado entonces? Si ese fue el día que el Señor separó desde el principio, ¿no? Siguiente cita. El tiempo de gracia termina cuando se complete el sellamiento, precisamente antes de que entráramos en el tiempo de angustia. Todos recibiremos el sello del Dios viviente. Entonces vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos. ¿Cuándo es entonces que se terminará el tiempo de gracia? Cuando sellan el último de los 144,000 haya recibido el sello de Dios. En este momento, el tiempo de gracia se terminará. ¿Y qué empezará a suceder? Las plagas. Las 7
últimas plagas. Ya cayeron 10 en Egipto y por eso que ahora se llaman las 7 últimas plagas. Entonces, es decir, ¿cuál es la señal para que sepamos cuándo es que se terminó la gracia? Entonces, cuando las plagas empiezan a caer. La sierva del Señor mismo dice que las plagas no es para convertir a nadie, sino que las plagas son los juicios de Dios, y los juicios ya no es para convertir, son los juicios para castigar a los impíos. Siguiente cita. El tiempo de gracia terminará repentina e inesperadamente, cuando Jesús cese de interceder por el hombre. Los casos de todos estarán decididos para siempre. Termina el tiempo de gracia, las intercesiones de Cristo cesarán en el cielo. Este tiempo llega finalmente sobre todos en forma repentina, y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas mediante la obediencia a la verdad son encontrados dormidos. Wow. ¿El dormido sabe que la crisis llegó? No. Será algo repentino. La persona no se va a dar cuenta. Cuando ella se percate, cuando ella se dé cuenta, demasiado tarde. Y esto me hace acordar la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuántas vírgenes durmieron? Todas. Pero había 5 que estaban preparadas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que despertó las vírgenes? Cuando vino, ya viene el esposo, es decir, ya viene Cristo. Y ahí fue cuando dice, ay, ¿y ahora qué hago, Señor? Ay, Señor, tenga misericordia de mí, Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón, yo te amo, yo te quiero. Ay, Diosito mío. Ya, se acabó. De nada me sirve ahora ponerme de rodillas. Y vamos a hacer vigilias. Y vamos a hacer ayunos. Se acabó. La siguiente cita. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Ok. Aquí está conectado con qué mensaje. El juicio investigador. El juicio empezará por quién. Pedro mismo dice, por la casa de Dios empieza el juicio. Terminando el juicio, ¿qué se terminará entonces? La gracia. El pueblo de Dios fue sellado y se acabó la gracia para todos. Y ya no se tendrá que predicar más tampoco. Entonces, mis queridos hermanos, las evidencias están ahí. La prueba está ahí. Ya se acabaron las citas. La pluma inspirada es muy clara en decirnos que la gracia se terminará cuando ninguno de nosotros no vamos a saber, no vamos a perceber cuando se termine. Cuando nosotros empezarmos a perceber, es que ya fue demasiado tarde. Cuando empezamos a ver las plagas caer, ya no hay nada más que podamos hacer por esto que la Biblia dice que el momento, el tiempo es ahora. Preguntaron a Guillermo Miller. Miller, ¿cuándo será la fecha para la venida de Cristo? Y Miller escribe una carta y dice, he puesto mi mirada en el más allá. Y llega a la conclusión de que el día es hoy. Si Cristo no viene hoy, mañana. Y yo voy a vivir como si la venida de Cristo fuera hoy. La preparación tiene que ser como si Cristo viniera hoy. Trabajar como si fuera a venir en 100 años. Pero vivir como si hoy Cristo fuera a venir en nuestra generación. Mi querido hermano, yo no sé cómo está tu situación. Yo no sé cómo está tu vida con Cristo. Yo no sé cómo es que tu relación está con Él. No sé si tú te sientes en una condición fría, en que el primer amor ya se te ha acabado, que aquella chispa, usted ya no siente más aquella chispa en tu corazón. Sinceramente yo no sé. Una cosa yo sé, Cristo está a las puertas. Cristo viene. Si tú hoy sientes que tu condición
es una condición perdida. Si tú sientes que necesitas de preparación, si tú sientes que necesitas una transformación en tu carácter, no dejes para mañana, no dejes para después. La preparación es antes. No quiera ponerte a preparar cuando escuche hablar de la ley dominical. Es demasiado tarde. No quiera, ponerte a pensar, no, la preparación es ahora. El llamado que el Señor te hace es ahora. El llamado que el Señor me hace es ahora. Saliendo de la puerta, yo ya no sé qué pasará con mi vida. En el momento que yo agarre el freeway acá, yo no sé si voy a depararme con un borracho, él me va a chocar. No quiero ser alarmista, pero no tenemos la vida asegurada. No tenemos. Esto me hace acordar mucho lo que pasó hace meses atrás con nuestro querido hermano Fernando. Él me llamó. Hola pastor, ¿cómo estás? Empezamos a platicar, me hizo unas preguntas, colgamos. Y el día siguiente, la hermana Anita pone en el grupo en la madrugada, el hermano Fernando ha fallecido. Es decir, no tenemos la vida asegurada. Creemos que somos inmortal. Creemos que lo peor no nos va a pasar. Pero hermanos, hay una frase que parece que está un poco de broma, pero no es. Para morir, ¿basta qué? Basta estar vivo. Para morir basta estar vivo. No estoy diciendo que saliendo de acá ustedes van a morir, no es esto. No es esto. Pero acuérdense, el tiempo de gracia se termina normalmente para las personas cuando ellas pasan al descanso. Pero van a haber muchos que el tiempo de gracia se le va a finalizar mientras esta persona esté en vida. El Santo Cristo está juzgando ahora. El juicio sigue allá, su curso. Hace un par de semanas pasamos por el 22 de octubre, que es una fecha memorable, cuando Cristo pasa del lugar santo para el lugar santísimo. ¿Y qué empezó a hacer allí? El juicio. Tú y yo no sabemos cuándo empezará por los vivos. Pero de una cosa sí yo estoy seguro, una vez que empiece por los vivos, tenlo por seguro. Vamos a ser de los primeritos a pasar. Seremos de los primeros a pasar en este tribunal. Porque la Biblia nos dice que al que mucho fue dado, mucho se le pedirá. Y si hay un pueblo que Dios ha dado luz, este pueblo somos nosotros. Si hay un pueblo que tiene conocimiento, somos nosotros. Somos muy buenos para inflar el pecho y hablar que somos el pueblo de la verdad presente. La pregunta es, ¿qué está haciendo el pueblo de la verdad presente con la verdad presente que el Señor les ha dado? En esta hora te quiero invitar a usted que se siente desanimado en la fe. A usted que siente necesidad del Señor, para que hagamos una oración. Que el Señor nos ayude a que usted y yo nos preparemos para la crisis final. Amén. Mi querida hermana, esta crisis final ya está allí. Está a la vuelta. La crisis final ya está allí. Nosotros vivimos como si fuera a pasar en 50 años. Te quiero invitar. Si el Señor está poniendo en tu corazón, te quiero invitar aquí juntos, aquí tú y yo, oremos acá enfrente. Yo me voy a ser el primero a pasar. Yo soy el primero a pasar a este llamado. Si el Señor te está llamando, te quiero invitar a que vengamos aquí, a que oremos, a que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, a que el Espíritu Santo nos ayude a vencer el pecado que hay en nuestra vida, a vencer lo que nos está aislando de Cristo, que nos preparemos, porque aquel que ha de venir vendrá y no tardará. Vamos a orar. Amado y santo Dios que en los más altos cielos habita. En esta mañana, Señor, hemos visto que tenemos un tiempo de gracia, pero que pronto este tiempo de gracia se terminará. Hemos visto, Señor, las señales nos están advirtiendo que Cristo está a las puertas. El juicio investigador sigue su percurso, no se detiene. Y sabemos que el juicio empezará. Cuando empiece por los hijos, empezará por nosotros.
por la casa de Dios. Porque tú nos has dado demasiada luz, nos has dado mucha luz, Señor. Y lo sentimos mucho porque en veces parece que no vivimos de acuerdo a esta luz. Hay muchas personas, Señor, que hoy pasaron al descanso sin conocer esta preciosa verdad que tú nos has confiado. Hay muchas personas que andan en tinieblas y aquel pueblo que tú has dado luz la está ocultando. Perdónanos por esto también, Señor. Perdónanos por tener este carácter egoísta, orgulloso, soberbio, vanaglorioso. Perdónanos por todos esos defectos de carácter que tenemos. Y Señor, la promesa que tú has hecho en tu palabra, de que tú quieres quitar este corazón de piedra que hay en nosotros y poner un corazón de carne, queremos pedir que esta promesa se pueda cumplir en el día de hoy. Que hoy, Señor, tú puedas quitar este corazón de piedra que tenemos y pongas un corazón de carne dispuesto a hacer tu voluntad, a cumplir tu santa ley. Gracias te damos, Señor, porque creemos que nuestro sumo sacerdote, Él está mirando a ti, presentando sus manos heridas, tu costado ferido y sus frentes, y intercediendo por nosotros. No mires a nosotros, Señor, como somos. Te pedimos que mires a Cristo y los méritos de Cristo. Y queremos pedir que los méritos de Cristo nos pueda cubrir en esta mañana y que esta oración pueda ser atendida por ti. Todo esto lo pedimos y agradecemos en el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.